Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Escocia y conocer a uno de sus héroes más emblemáticos, William Wallace. Este valiente guerrero, que vivió en el siglo XVIII, es una figura central en la lucha por la independencia de Escocia. Su vida, llena de valentía y tragedia, ha dejado una huella imborrable en la historia de su país. Así que acompáñanos en este viaje al pasado mientras descubrimos la vida y el legado de William Wallace, el héroe trágico de Escocia. Contexto histórico. A finales del siglo XIII, Escocia estaba experimentando un período de cambio y agitación. El rey Alejandro III había gobernado durante un período de relativa paz y prosperidad. Sin embargo, su muerte repentina en 1286 dejó un vacío de poder que desencadenó una serie de eventos que cambiarían el curso de la historia escocesa. Alejandro III no dejó ningún heredero masculino. Su única descendiente era su nieta, Margarita, la doncella de Noruega. Aunque era la heredera legítima del trono, Margarita era una niña y vivía en Noruega, lejos de las tierras que estaba destinada a gobernar. La muerte prematura de Margarita en 1290 complicó aún más la situación. Con su muerte, la línea directa de sucesión se interrumpió y varios nobles escoceses comenzaron a reclamar el trono. Esto llevó a un período de lucha interna conocido como la Gran Causa, que finalmente resultó en la intervención del rey Eduardo I de Inglaterra. Eduardo I, también conocido como Martillo de los Escoceses, vio la inestabilidad en Escocia como una oportunidad para expandir su propio reino. Aprovechó la Gran Causa para imponer su autoridad sobre Escocia, lo que finalmente llevó a la Guerra de Independencia de Escocia. En este contexto de lucha por el poder y resistencia contra la dominación inglesa, surge la figura de William Wallace. En los próximos segmentos, exploraremos cómo este valiente guerrero se convirtió en un símbolo de la lucha por la independencia de Escocia. Ascenso de William Wallace. Los Wallace, nombre que deriva del francés le Wallace, el galés, eran un linaje vasallo de la dinastía de los Stuart o Stuart, en castellano, Estuardo, que pocos años después se alzaría con el trono escocés. William Wallace pertenecía a una familia localmente influyente, puesto que su padre era un caballero y pequeño propietario rural, y su madre, la hija del sheriff del condado de Ayr. Pero William no era el primogénito de este matrimonio, lo que significaba que debía buscar su propio lugar en el mundo. Se cree que hacia 1289 pasó un tiempo en el condado de Stirling con un tío suyo clérigo, quizá porque el destino natural de un hijo menor sin tierra y con capacidades intelectuales era la Iglesia. Se atribuye a ese tío capellán que Wallace adquiriera un sentido moral de la libertad mediante la lectura de los autores clásicos latinos, ideal que inspiraría su combate contra el poder inglés. William Wallace había jurado lealtad a Balliol, por lo que se negó a someterse a Eduardo I. Wallace se sumó a una campaña liderada por Robert Wishart, obispo de Glasgow, contra los sheriffs ingleses que imponían el pago de elevados impuestos a la población escocesa. En 1297, William Wallace asaltó Lanark al frente de una banda de 30 hombres y dio muerte a su sheriff en el castillo de la ciudad. Según los cronistas posteriores, la causa fue que el sheriff había ejecutado a Marion Braidfield, la prometida o joven esposa de Wallace. A continuación, Wallace organizó un ejército campesino que obtuvo varios éxitos notables en su lucha contra las autoridades inglesas. Los demás nobles escoceses intentaron sumar sus fuerzas para combatir al ejército de ocupación, pero pronto se vieron forzados a rendirse. El único otro líder escocés que hizo avances en la resistencia fue Andrew de Moray, que arrebató a los ingleses los castillos del noreste de Escocia.
Batalla encarnizada en Stirling. Wallace y Moray unieron sus tropas cerca de Stirling para vencer al grueso del ejército invasor, sorprendiéndolo cuando atravesaba un estrecho puente de madera sobre el río Forth. Las crónicas aseguran que murieron 5.000 ingleses. De la animadversión entre ambas naciones da idea lo sucedido al tesorero Hugo de Cressingham, un hombre de la iglesia gordo y frívolo que había guiado a los ingleses en su avance. Cuando intentaba huir, Hugo cayó del caballo, fue capturado y los escoceses le arrancaron la piel a tiras y se las repartieron, no como reliquias, sino para su escarnio. Se desconocen las bajas escocesas, salvo la de Moray, que murió a causa de las heridas. Tras dirigir una campaña de saqueo por el norte de Inglaterra, Wallace retornó para ser armado caballero y único guardián de Escocia, un puesto insólito para alguien no perteneciente a la nobleza. Wallace llegó a gobernar una extensa parte de Escocia reconquistada a los ingleses. Sin embargo, su buena estrella no duraría mucho. En 1298, Wallace se apostó con sus hombres cerca de Falkirk para esperar al ejército inglés comandado por el propio Eduardo. Los escoceses se situaron frente a un terreno cenagoso y con un bosque detrás, agrupados en 3 schildtroms, formaciones defensivas que actuaban a modo de erizos gigantes, con sus lanzas de más de 3 metros frente a la caballería. Según la leyenda, Wallace dijo a sus hombres: «Os he traído al ruedo, ahora bailad lo mejor que podáis». Pero había cometido el error de ceder la iniciativa al enemigo. La caballería inglesa atacó por los flancos, evitando la ciénaga, aunque tuvo que retroceder frente a los schildtroms. Entonces empezaron a llover las flechas de los arcos largos galeses que Eduardo había incorporado a su ejército y que podían alcanzar una distancia muy superior a otros. Eran los mismos arcos largos que reportarían a Inglaterra sus mayores victorias en la Guerra de los 100 años. Los lanceros fueron cayendo en el sitio hasta que los pocos que quedaban, incluyendo a Wallace, optaron por huir. Los guardianes de Escocia. Después de la batalla de Falkirk, uno tras otro los nobles escoceses hicieron la paz con Eduardo y renovaron sus juramentos, mientras Wallace se daba a la fuga. El cargo de guardián de Escocia recayó ahora en los 2 nobles más influyentes, Robert Bruce y John Comyn. Wallace encabezó una guerrilla durante 1 año y luego viajó a Francia, Noruega y Roma en busca de apoyos, pero al ver que sus esfuerzos eran vanos, volvió a Escocia para continuar la lucha con sus propios medios. Tras obtener algún éxito contra las tropas inglesas, en 1304 el pequeño grupo de Wallace fue aniquilado y él se quedó solo, reducido a la condición de fugitivo. Al año siguiente, un caballero escocés al servicio de Eduardo lo delató cuando iba a entrevistarse con Bruce, quien a la sazón también estaba del lado de Eduardo, para contrarrestar las ambiciones de Comyn, su rival por el trono escocés. Tras ser arrestado, Wallace fue trasladado a Londres para rendir cuentas al rey inglés. Como no podía ser de otra forma, William Wallace fue condenado a muerte. La ejecución se diseñó con sumo cuidado. Para empezar, arrastraron al prisionero con caballos a lo largo de más de 6 kilómetros a través de Londres, envuelto en una piel de buey, para no desgarrar su cuerpo antes de tiempo. En el campo de ejecución en Smithfield, primero lo ahorcaron como asesino y ladrón, cortando la cuerda antes de que muriera. Luego lo mutilaron y le sacaron las tripas, todavía vivo, por traidor a Inglaterra. Echaron al fuego su corazón, hígado, pulmones e intestinos en castigo por los sacrilegios que había cometido al saquear bienes eclesiásticos ingleses, y por fin lo decapitaron. Su cabeza quedó ensartada en un poste en el puente de Londres y el resto de su cuerpo fue descuartizado. Una parte se envió para que se exhibiera en Newcastle, región inglesa del norte,
que Wallace asoló entre 1297 y 1298, y los otros 3/4 como advertencia a 3 ciudades de Escocia, Berwick, Perth y Stirling. Sin duda, la trágica muerte de William Wallace impresionó a sus compatriotas, aunque inicialmente no se produjo ninguna reacción. Para la aristocracia escocesa, la ejecución de Wallace y algún otro compañero suyo era un preliminar al acuerdo de paz y perdón bastante generoso que les ofrecía Eduardo. No se produjo tampoco ninguna protesta popular, quizá porque los escoceses se sentían derrotados, amedrentados y agotados por la larga guerra. Sin embargo, en 1306, Robert Bruce volvió a cambiar de bando y reclamó para sí el trono escocés, iniciando una nueva rebelión. Eduardo I murió al año siguiente, mientras se dirigía a sofocar el nuevo levantamiento, y Bruce aseguró la independencia de Escocia con su victoria frente a Eduardo II, un estratega muy inferior a su padre, en la batalla de Bannockburn, 1314. En 1320, los líderes de la nobleza y la Iglesia de Escocia redactaron una carta al Papa pidiendo el reconocimiento para su rey Roberto I. En las vibrantes palabras de la hoy conocida como Declaración de Arbroath, se reconoce el espíritu de Wallace, mucho más que el de Bruce y sus descendientes los reyes Estuardo, ya que sitúa la voluntad y la libertad de la nación por encima del rey. En verdad no es por gloria, ni riqueza, ni honores por lo que luchamos, sino por la libertad. Por eso solo, a lo que ningún hombre honrado renuncia, salvo con su vida. La leyenda tardía de William Wallace. En este contexto, Wallace fue recordado y celebrado como un héroe nacional. Su historia debió de transmitirse oralmente, hasta que a finales del siglo XV, el ministril Harry el Ciego compuso el poema épico Wallace, que fijó muchos elementos de su leyenda. Con todo, sería en el siglo XVIII cuando el guardián de Escocia se convertiría en un héroe nacional, un símbolo de la resistencia contra los ingleses. La integración de Escocia en el Reino Unido, a partir de 1707, propició el interés por la historia medieval escocesa, con el objetivo de preservar su identidad. Eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de nuestro viaje a través de la vida de William Wallace. Si te gustó este video, por favor dale me gusta y no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido fascinante. Nos encantaría escuchar tus pensamientos, así que no dudes en dejar un comentario abajo. ¿Hay algún otro héroe histórico del que te gustaría aprender? Háznoslo saber. Recuerda, cada me gusta, suscripción y comentario nos ayuda a seguir creando contenido que te interesa. Hasta la próxima.